Hola a todos, vamos a continuar entonces con nuestro curso de urgencias neurológicas y el tema que vamos a discutir el día de hoy es el enfoque del paciente con alteración del estado de conciencia en el servicio de urgencias. Este es un tema que es una problemática frecuente en los servicios de atención de urgencias. Generalmente, algunas veces puede ser un problema que podemos solucionar fácilmente, como una hipoglicemia, otro tipo de alteraciones médicas, pero en ocasiones, digamos que el ejercicio diagnóstico, el ejercicio clínico es un poco más complejo. A veces nos angustia cuando tenemos en cuenta que la neuroanatomía de la conciencia puede ser un poco compleja, pero la idea es que hagamos la charla del día de hoy un poco más práctica y con énfasis en ciertas nociones para que tengamos un abordaje mucho más fácil de estos pacientes y así pueda ser un ejercicio clínico apasionante que a través de un enfoque dirigido y secuencial nos permita hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico adecuado y de esta forma realizar el mejor tratamiento para estos pacientes. Lo primero es definir la conciencia. Esto puede ser un poco difícil, pero podemos decir que en general la conciencia tiene que ver con la respuesta del individuo, el conocimiento del individuo de sí mismo y del ambiente que le rodea. Eh, para ello requiere, digamos, dos cosas. Inicialmente, un nivel de alertamiento de excitación cortical o un estado de activación general, que es lo que en inglés se conoce como el arousal, y que está determinado por el sistema reticular activador ascendente que está en el tallo cerebral, y que es lo que nos va a dar lo que conocemos como el nivel de conciencia. Y digamos que el segundo elemento es el awareness, que digamos que corresponde al conocimiento del entorno, qué es lo que está sucediendo tanto al interior como al exterior de la persona, y lo que nos va a dar lo que conocemos como el contenido de la conciencia. Es decir, que la interacción entre estos elementos nos va a poder, digamos que, definir, definir los estados de conciencia. Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, llegamos entonces a lo que conocemos como niveles de conciencia. Una de las principales dificultades cuando vamos a evaluar los pacientes con alteración del estado de conciencia o con un estado de coma es que lo que para una persona puede ser estupor u obnubilación, para otra persona puede ser otra cosa parcial o completamente distinta. Digamos que los niveles de conciencia son un continuum que comienzan desde el estado de confusión, donde el paciente todavía está alerta, pero hay fallas en la atención, lo cual podemos evidenciar al preguntarles, por ejemplo, sobre la orientación o hacer pruebas sobre conteo de números, sobre fechas, sobre lugar, reconocer objetos, o pacientes que van avanzando y entonces ya tienen lo que conocemos como la letargia y la somnolencia, donde el paciente está con disminución del estado de alerta, pero si hay un estímulo permanente, repetitivo, el paciente logra permanecer consciente. Sin embargo, hay algunos pacientes que van progresando en la alteración y ya están obnubilados, donde el paciente tiene una mayor afectación del estado de conciencia, logramos que tenga alguna respuesta a la voz o a estímulos como el tacto, el estímulo doloroso, pero se pierden rápidamente. Luego seguiría el estupor, donde están los pacientes que tienen un compromiso más severo del estado de conciencia con una respuesta a algunos estímulos muy vigorosos, pero que generalmente es muy débil y muy corta. Y ya finalmente llegamos al paciente con estado de coma, donde hay una ausencia total o casi total de la respuesta a toda clase de estímulos. El paciente generalmente permanece con los ojos cerrados, no logramos identificar respuesta a los distintos estímulos que le aplicamos y no logramos, cuando ya han pasado algunas horas o días, identificar en el paciente ciclos de sueño o vigilia. En algunos pacientes vamos a encontrar lo que conocemos como delirio, en donde el paciente está en un estado de confusión, generalmente agudo o subagudo, pero que se alterna con episodios de hipervigilancia, de irritabilidad, algunas veces puede haber fenómenos sensoperceptivos como alucinaciones, y el paciente, digamos que tiene alteración del ciclo sueño-vigilia. Por eso lo más importante es describir en el paciente cuál es su actividad espontánea, a qué estímulo responde y cómo es esa respuesta. Podemos utilizar los términos que ya hemos descrito, pero de todas formas lo importante es registrar en la historia clínica la respuesta del paciente, bajo qué estímulo se realizó, para que el examinador que lo vea posteriormente pueda comparar y pueda determinar cuál es la evolución del mismo.
Hablemos un poco entonces de la anatomía de la conciencia y esto nos va a ayudar a tener, digamos, un enfoque clínico mucho más orientado al paciente. Entonces, digamos que, como habíamos mencionado, el alertamiento, el arousal depende del sistema reticular activador ascendente que está ubicado en la región superior de la protuberancia en el mesencéfalo. Él interactúa con el tálamo y de allí con la corteza cerebral, ¿cierto? Nos permite la conservación consciente o voluntaria de la conciencia, también regula las funciones respiratorias y cardiovasculares y el sistema nervioso autónomo, lo cual es involuntario y también tiene que ver con la función hormonal, regulación de la temperatura y el ciclo sueño-vigilia. El hipotálamo, que está hacia la región superior, en la región anterior tiene que ver con la regulación de la vigilia y el despertar, y la región posterior con la somnolencia. Y de todas formas, recordemos siempre que la corteza va a modular todas estas otras regiones y, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen alteraciones del lóbulo frontal, van a tener alteraciones en su actividad volitiva y algunos pacientes pueden presentar lo que conocemos como mutismo asinético, donde el paciente no tiene respuesta verbal espontánea, el paciente no produce lenguaje y asimismo no hay movimiento por alteraciones en esta región. Cuando entonces nos enfrentamos al paciente con alteración del estado de conciencia en el servicio de urgencias, vamos a tratar de hacer una aproximación secuencial. Inicialmente a todos los pacientes vamos a evaluar el ABC, la vía aérea, la circulación, la respiración y si tenemos que tomar una decisión urgente como la intubación o traqueal u otro tipo de medidas urgentes, la vamos a realizar en ese momento. Tomar siempre la glucometría, descartar la hipoliperglicemia, dependiendo de los resultados podemos, por ejemplo, definir si tomamos rápidamente unos gases arteriales y de acuerdo a ello encontrar, por ejemplo, una cetoacidosis diabética. Posteriormente vamos a hacer un enfoque dirigido al interrogatorio, sea a los acompañantes de los pacientes, sea a los técnicos de atención prehospitalaria o al personal de bomberos o a las personas que hayan llevado al paciente a los servicios de urgencias, porque usualmente el paciente con alteración de estado de conciencia no va a estar en la capacidad de decirnos toda la información de una manera confiable. Vamos a hacer entonces un interrogatorio acerca de las patologías que sufre el paciente, los medicamentos, lo cual es muy importante, sobre todo los que se han introducido recientemente en el tratamiento del paciente. ¿Cuál es el estado cognitivo de base del paciente? Porque eso puede ayudarnos a distinguir si el paciente lo que tiene es un delirium precipitado por alguna condición médica como un medicamento, una infección urinaria, una infección respiratoria como sucede en los pacientes de edad avanzada. Y luego vamos a hacer un examen físico dirigido que posteriormente vamos a detallar en el resto de la presentación. Vamos a tomar ayudas de laboratorio, exámenes de laboratorio. Generalmente vamos a utilizar hemograma, de fase aguda, electrolitos completos con calcio, magnesio, función renal y hepática. Si tenemos la posibilidad vamos a tomar gases arteriales y ya posteriormente vamos a ir avanzando de acuerdo a la sospecha clínica en otro tipo de ayudas como por ejemplo los cultivos o los paneles toxicológicos, radiografía de tórax, electrocardiograma que puede ser muy útil en todos los pacientes así no tengan una patología primaria cardiovascular. Y vamos a llegar al siguiente paso, es decir, rápidamente si el paciente requiere una neuroimagen o no. La neuroimagen inicial la mayoría de las veces siempre va a ser una tomografía por su fácil realización, por su disponibilidad, por su costo, y digamos que va a ser un examen muy sensible para hablar la presencia de hemorragia, sobre todo en las primeras 12 horas, así como presencia de edema cerebral o hallazgos como la hidrocefalia. Y ya dependiendo de los pacientes y de su evolución, si no encontramos explicación en el examen inicial, en los estudios que realicemos o en la tomografía para la relación de estado de conciencia, si necesitamos complementar el estudio inicial que hicimos en la tomografía, vamos a hacer una resonancia magnética nuclear que nos va a hablar como de la fosa posterior, el aparato vascular, va a tener hallazgos, digamos, más específicos en el caso de infecciones o enfermedades minimizantes. Posteriormente vamos a definir si el paciente requiere o no la realización de una función lumbar. Tenemos una clave, digamos, en la diapositiva y es que la meningitis como causa de alteración de conciencia es rara en el escenario nosocomial, excepto en los pacientes en posoperatorio de neurocirugía o en estado de inmunosupresión. Recuerden que para realizar la punción lumbar idealmente debemos tener siempre una tomografía de cráneo primero que nos descarte lesiones estructurales que pongan al paciente en riesgo de herniación u otro tipo
de complicaciones de la punción lumbar. Si tenemos la sospecha de que el paciente tenga un estatus epiléptico, por ejemplo, por el antecedente de epilepsia en el paciente o por presencia de movimientos sutiles repetitivos como parpadeo o pequeñas neoclonías, vamos a solicitar un electroencefalograma cuando sea posible para descartar un estatus epiléptico convulsivo. Como les decía antes, ya de acuerdo al enfoque del paciente que hayamos hecho a la sospecha etiológica, vamos entonces a los cultivos, o si por ejemplo estamos pensando en una encefalopatía hepática amonia o en otros pacientes, digamos, con una etiología un poco más complejas o un poco menos frecuentes, como un coma mixedematoso, vamos a solicitar otros estudios. En algunos pacientes podríamos encontrar otras alteraciones endocrinas o, por ejemplo, pacientes con sospecha de manifestación neurológica de enfermedad autoinmune, de acuerdo a vamos a solicitar los estudios de laboratorio. Entonces, la etiología y la alteración de estado de conciencia puede ser muy amplia, puede ser muy variable. Generalmente las principales son trauma, enfermedad cerebrovascular, y ya de ahí en adelante podemos encontrar otro tipo de alteraciones que pueden ocasionar este fenómeno en los pacientes, como por ejemplo pacientes con tumores del sistema nervioso central primarios o metastásico, lo cual es más frecuente, intoxicaciones u otro tipo de alteraciones ya por ejemplo desde el punto de vista médico, como pacientes con hipo o hiperglucemia o falla cardíaca o neumonía que presentan una alteración del estado de conciencia secundaria a esas enfermedades sistémicas, pero que generalmente en el interrogatorio, en el examen físico, vamos a encontrar pistas que nos van a llevar hacia ese lugar. Por ejemplo, en la historia del paciente vamos a determinar cómo son los síntomas, si fueron de un inicio súbito, generalmente vamos a pensar en enfermedad cerebrovascular o en la presencia de trauma, o si es un paciente que puede tener una intoxicación o una crisis epiléptica. Si el paciente tiene un inicio gradual, podemos pensar en condiciones médicas que secundariamente afectan el sistema nervioso central, o desde el punto de vista neurológico, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades infiltrativas del sistema nervioso central como tumores o como enfermedades inflamatorias, podemos encontrar una alteración de conciencia un poco más gradual. Si el paciente presentó una cefalea descrita como cefalea en trueno, o si el paciente tuvo cefalea luego colapso, vamos a pensar en hemorragia subinoidea o en hemorragia intracraneal. También si el paciente tiene cefalea, convulsiones y algún estado de hipercoagulabilidad, podemos sospechar una trombosis de senos venosos. Y si el paciente tiene convulsión al comienzo del cuadro, podemos sospechar un estatus epiléptico. También podemos pensar en lesiones vasculares como hemorragias o como trombosis de senos venosos, y en intoxicaciones que también pueden dar fenómenos convulsivos como aparece en la diapositiva. Cuando el paciente tiene el antecedente de cáncer, puede haber metástasis cerebrales o puede haber diseminación meningea de la neoplasia, lo cual vamos a identificar posteriormente con los estudios. Y asimismo, como les decía previamente, si el paciente tiene diátesis hemorrágica, puede tener fenómenos como hemorragias o como hematomas subdurales o epidurales precipitados por traumas no percibidos por el paciente o su familia. Siempre lo importante es determinar cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió la alteración del estado de conciencia, tratar de definir un patrón temporal, si el paciente tuvo o no algún déficit focal que nos pueda orientar. Por ejemplo, algunos pacientes que tienen ACV de fosa posterior en los días previos pudieron desarrollar síntomas que pueden actuar como sentinela, paresia, disartria, o si tuvo episodios previos similares que pueden ser compatibles con una isquemia cerebral o un ataque isquémico transitorio, nos pueden orientar ese diagnóstico. Cuando observamos el paciente, digamos que en cuanto a los signos vitales y su estado general, podemos tener pistas. Si es un paciente caquéxico, podemos sospechar la presencia de cáncer si aún no tenemos el diagnóstico. Si el paciente está con elevación de la temperatura, podemos pensar en que hay intoxicaciones o que es una sepsis que complicó alguna infección. Asimismo, puede haber también condiciones neurológicas que pueden manifestarse como hipertermia, y la subrayo en la diapositiva, como las hemorragias del puente o del mesencéfalo, la hemorragia subaracnoidea, o pacientes que tienen compromiso hipotalámico, bien puede ser por una lesión aguda como una hemorragia, o en pacientes con enfermedades desmielinizantes que puedan tener afectación a ese nivel. La hipotermia también se puede presentar o en intoxicaciones, en sepsis, o por ejemplo en otras condiciones como el coma mixedematoso o la apoplejía pituitaria. La taquicardia, la bradicardia, como vamos a observar en la diapositiva, se puede presentar por ciertas condiciones médicas, por medicamentos o por intoxicaciones. Importante sospechar en los pacientes con enfermedad psiquiátrica la presencia de un síndrome neuroléptico maligno, sobre todo cuando son pacientes que viven solos, que no están en contacto frecuentemente con sus familiares o con cuidadores.
y pueden presentar la alteración del estado de conciencia, rigidez y temperatura elevada, podríamos sospechar esas alteraciones. La bradicardia es un fenómeno que podemos encontrar secundariamente a farmacosintoxicaciones, por ejemplo, en un estado de hipertensión intracraneal en el cual no se haya intervenido tempranamente, el paciente puede ir evolucionando hacia la bradicardia. Y la hipertensión arterial puede ser la causa, puede ser la consecuencia de una lesión neurológica. Nos puede dar pistas en pacientes que tienen, por ejemplo, encefalopatía hipertensiva. El síndrome de encefalopatía podría revertir usualmente con hipertensión arterial. Y, por ejemplo, la eclampsia también puede manifestarse con hipertensión arterial, asociarse, por ejemplo, al síndrome de encefalopatía posterior reversible o condiciones como la hemorragia intracerebral. La hipotensión también puede ser de origen farmacológico o asociada con condiciones como la sepsis, igual que la taquipnea o la bradipnea. Posteriormente vamos a discutir un poco los patrones respiratorios en coma que nos pueden dar pistas sobre la etiología, aunque usualmente no tienen un valor localizador muy importante, pero no descartar si no encontramos otra explicación para estas alteraciones respiratorias del paciente que pueda ser de origen central. El aliento en algunos casos podría darnos pistas. Por ejemplo, el olor a sanitario puede estar en relación con la uremia o frutas con acetoacidosis diabética, a pescado, un olor rancio, un olor desagradable con la encefalopatía hepática, o en algunos casos describen el olor a cebolla en los pacientes intoxicados con organofosforados. Luego comenzamos un examen general del paciente, podemos mirar si hay mordedura de la lengua para sospechar si hubo presencia de convulsión o síncope, bocio para pensar en aquellos pacientes que tienen coma mixedematoso, signos de meningitis, no solo para la infección, sino para la hemorragia subaracnoidea, o si el paciente tiene ascitis, está ictérico, tiene circulación colateral, podemos pensar que puede tener una encefalopatía hepática. Y recuerden siempre en el enfoque del paciente y de los toxidromes, evaluar el peristaltismo, pues nos pone información al respecto. En cuanto al examen de la piel, podemos tener también pistas, por ejemplo, la presencia de lesiones purpúricas o petequiales puede ser característica de la meningitis por meningococo, o por ejemplo, si encontramos marcas de punción por aguja, nos va a llevar a sospechar que el paciente puede tener una intoxicación, por ejemplo, por opioides o cocaína. Enseguida vamos a discutir mucho más detalle los hallazgos neurológicos, pero en algunos casos, por ejemplo, la alteración popular puede ser en relación con toxidromes o la presencia de nistagmo con intoxicación por etanol, antilepticos o agentes disociativos. Y finalmente el electrocardiograma nos puede dar pistas sobre la patología del paciente. Recordemos que, por ejemplo, intoxicación por antidepresivos tricíclicos tiene unos hallazgos característicos en el electrocardiograma, entonces puede ser bastante útil en la evaluación del paciente. Y no olvidar que, por ejemplo, unas condiciones como la hemorragia subaracnoidea o algunas lesiones hemisféricas de tamaño significativo pueden dar ondas invertidas con manifestación electrocardiográfica. Ya recordando el enfoque inicial que hicimos y ya tenemos a la mano el resultado de algunas asociaciones laboratorias, ahí por la hiperglicemia pueden ayudar a sospechar la etiología del paciente, no solo pensar en la diabetes, sino por ejemplo en efectos de medicamentos. Las alteraciones del sodio también pueden ser relacionadas, por ejemplo, recuerden los pacientes que toman carbamazepina, usualmente pueden presentar hiponatremia, que digamos que no es tan frecuente que consulte servicio de urgencias, una alteración aguda, producto de la hiponatremia, porque esto es un proceso más larvado. La hiperamia puede hablar, por ejemplo, el paciente que tiene cirrosis está descompensada, pero por ejemplo también en el paciente que tiene epilepsia está en tratamiento con ácido valproico. Una de las condiciones que podría presentar este paciente es una intoxicación por el medicamento, y una de las pistas sería la hiperamonemia, que también podemos encontrar sobre todo en niños que tienen trastornos hereditarios del metabolismo como enfermedades del ciclo de la urea. Los gases arteriales en los lugares en los que los tenemos disponibles nos dan mucha información, de acuerdo si encontramos fenómenos como la acidosis o la alcalosis. Aquí podemos ver en la diapositiva hacia dónde nos orientan, y las alteraciones en el anion gap o en la brecha molar también nos pueden sugerir si hay de pronto alguna intoxicación de base. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la evaluación clínica del paciente, enfocados más hacia lo neurológico. Recordemos que siempre es importante un examen general que nos oriente. En las diapositivas vemos un niño que tiene una meningitis por meningococo, con meningococcemia, con estas lesiones muy características. Entonces, pudiera orientarnos, pero también este tipo de lesiones pueden encontrarse en un paciente que tiene vasculitis, una enfermedad reumatológica de base, que puede tener compromiso del sistema nervioso central. Ahora, en el examen neurológico, el objetivo primordial será localizar lesión, ¿cierto? O al menos enfocarnos para
determinar qué tipo de ayudas imagenológicas vamos a solicitar o si requerimos, por ejemplo, una punción lumbar o un electroencefalograma. Vamos a mirar siempre si encontramos en el paciente signos que nos puedan sugerir trauma, porque en algunos casos, sobre todo los pacientes mayores, no es tan evidente que el paciente haya tenido alguna caída o algún tipo de circunstancia que haga tan evidente el trauma, y luego hacemos la imagen y nos encontramos con un hematoma epidural, un hematoma subdural bilateral que tiene fenómenos, por ejemplo, como el resangrado, y con la causa de la alteración de la conciencia en un paciente que crónicamente con otras alteraciones. Los signos meningios pueden hablar de meningitis, hemorragia subaracnoidea, si es posible, porque algunas veces puede ser un poco complejo si el paciente, por ejemplo, está agitado o dependiendo de las condiciones que estamos en ese momento, realizar un fondo de ojo nos da mucha información, no solo por la presencia de papilema, sino también por la presencia de hemorragias, como la que vemos en la parte derecha de la diapositiva, que es una hemorragia subdural que se considera casi única de la hemorragia subaracnoidea, pero también podemos encontrar hemorragia sobre retinopatía hipertensiva que nos puede dar la diagnóstico en un paciente que tenga una hipertensión acelerada maligna. Posteriormente vamos a hablar del nivel de conciencia del paciente. Recordemos los estados que describimos al principio de la presentación, pero usualmente lo que hacemos es utilizar escalas. La más conocida es la escala de Glasgow, que inicialmente se desarrolló en los años 60 para trauma, pero que luego se ha extrapolado su uso para hemorragia subaracnoidea y otras condiciones. Digamos que ha tenido unas críticas que no logra tanto las afectaciones de tallo cerebral o los cambios leves en la evolución del paciente, pero por su facilidad de aplicación aún sigue siendo muy utilizada, y recordemos que denominamos un paciente en coma con un Glasgow igual o menor a 8. Recientemente se ha desarrollado o descrito la escala FOR, que es una escala que comprende, además de la respuesta ocular y motora, las características de la respiración del paciente y las características de los reflejos de tallo cerebral, ¿cierto? Esta puede ser un poco más compleja de aplicar, digamos que no se usa tan frecuentemente, pero aquí les dejo la diapositiva para que ustedes la conozcan en el caso de que en algún momento la mencionen. Digamos que la ventaja de esta escala es que tiene un poco más en cuenta los reflejos de tallo cerebral y si el paciente tiene un patrón respiratorio normal y está intubado o no. Posteriormente, digamos que el examen neurológico en el paciente con alteración de estado de conciencia debe ir enfocado a evaluar básicamente tres condiciones: la función del tallo cerebral a través de la evaluación pupilar, de la función de los oculomotores y el patrón respiratorio, y la función motora, por supuesto que la vamos a encontrar a través de la respuesta motora a los estímulos como el dolor, los reflejos tendinosos y las alteraciones del tono muscular y la presencia de reflejos normales. Por ejemplo, no tratamos de ser tan precisos y hacer un examen tan detallado de los pares craneales en el momento inicial como si pudiéramos hacerlo en otro tipo de pacientes, pero veamos en la diapositiva, por ejemplo, evaluar el reflejo pupilar, el reflejo parpadeo ante un estímulo auditivo como un aplauso o la amenaza en los pacientes. Nos puede dar información sobre estructuras como el segundo par, el séptimo par, y como recordamos que ellos tienen su origen, sus núcleos en el tallo cerebral, entonces eso nos puede dar información sobre la integridad de esta estructura que, como vimos al comienzo, es muy está involucrada de una manera muy grande en la génesis del alternativo del paciente con conciencia. Por ejemplo, el reflejo corneal, aunque nos habla del nervio facial y del nervio trigémino, nos va a dar mucha importancia si, por ejemplo, también hay una lesión hemisférica contralateral grande, se puede alterar el reflejo corneal. Los reflejos como los oculovestibulares, el reflejo tusígeno o las respuestas a los estímulos dolorosos también nos van a hablar de la integridad del tallo. Y finalmente, si vemos un paciente como el de la imagen inferior que tiene una tosis, pero la pupila está normal, podemos pensar que el paciente tiene una lesión en la protuberancia. Vamos a ver ya con más detalle, por ejemplo, las cosas. Recordemos que la evaluación pupilar la vamos a hacer con una luz adecuada. Generalmente tenemos una lamparita para ello, pero si no podemos utilizar, por ejemplo, el otoscopio. Vamos a evaluar cómo es la función oculomotora y la función pupilar. Con respecto a las pupilas, se han descrito que ciertas condiciones o ciertas alteraciones en la pupila nos pueden ayudar a localizar la lesión que está
ocasionando la alteración del estado de conciencia. Recordemos que usualmente el tamaño normal está entre 3 y 7 milímetros. Recordemos siempre los fármacos que puedan producir miosis o midriasis. Entonces tenemos que, por ejemplo, un patrón de pupilas pequeñas pero reactivas puede hablar de una lesión diencefálica. Si son pupilas grandes, fijas, no reactivas, nos pueden hablar de una lesión en el mesencéfalo, o sea, la región tectal. Si las pupilas están dilatadas y fijas, como vamos a ver ahora, pueden hablar de lesión del tercer nervio, o si están pequeñas, puntiformes y paralíticas, entonces de una lesión pontina, que también podemos ver este tipo de características en las intoxicaciones por opiáceos o por órganos fosforados. Si el paciente tiene, por ejemplo, una alteración metabólica, hipoxicoisquémica que está generando el coma, generalmente vamos a tener unas pupilas pequeñas o digamos de mediano tamaño, 3-4 milímetros en posición media, pero reactivas, así sea sutilmente. Esta otra diapositiva, digamos que es un recorderis de la anterior, también quería utilizarla para que siempre pensemos, como nosotros hablamos frecuentemente, las estructuras como el mesencéfalo, la protuberancia, y a veces eso para las personas que no estamos familiarizadas frecuentemente con eso puede ser complejo. Entonces recordemos que vamos a hablar del cerebro anterior, que generalmente corresponde a los hemisferios cerebrales, del diencéfalo, donde están el tálamo, el hipotálamo, y luego vamos a hablar del tallo cerebral, que generalmente lo vamos a dividir en tres. Lo vamos a dividir en el mesencéfalo, en la protuberancia o puente, que es la otra forma en que se denomina, por eso tenemos los dos términos. Y algo que es importante cuando revisen la bibliografía, a veces dicen cuando hay compromiso medular, médula en inglés corresponde a lo que en inglés es el bulbo raquídeo. Entonces esto es muy importante para que no pensemos que se están refiriendo como tal a la médula espinal, sino que cuando nos hablan de tallo cerebral y médula se refieren al bulbo raquídeo. Nuevamente aquí tenemos las características de las pupilas que nos pueden orientar hacia dónde está la lesión, y que lo más frecuente es encontrar pupilas pequeñas o medias, pero que son reactivas y están en la posición, una posición media, que están generalmente relacionadas con encefalopatías o con alteraciones por otros fármacos. Además, aquí les voy a colocar en la diapositiva, en la región izquierda, otra cosa que es muy importante, y es la posición primaria de la mirada, porque nos puede ayudar a la localización de la lesión. Recordemos, por ejemplo, aquellos refranes de los profesores cuando nos decían los ojos miran la lesión. Esto se refiere a que la mirada conjugada está mirando la lesión y es contralateral a la paresia en un paciente que tiene esta alteración, lo cual se correlaciona generalmente con una lesión hemisférica o supratentorial. Supratentorial quiere decir que está por encima de la tienda del cerebro, lo que es esa estructura que nos divide o nos habla de la fosa anterior y de la fosa cerebelosa. Por eso a veces cuando hablamos del paciente funcional o somatomorfo y decimos que es supratentorial, realmente es un término inadecuado. Ahora, si la paciente tiene la desviación de la mirada conjugada ipsilateral al lado de la paresia y al lado de la lesión, entonces generalmente la lesión debe estar en la protuberancia o en el puente. Y si el paciente tiene desviación de la mirada, pero tiene un nistagmus que huye de la lesión, pensemos que podemos estar ante un estado epiléptico no convulsivo. O si hay una mirada desconjugada en el plano horizontal o vertical, puede haber una lesión del tercero o del sexto par craneal. Si por ejemplo el paciente tiene desviación lateral de la mirada o hacia abajo con pupila normal, puede haber una lesión del tercer par. O si el paciente tiene una desviación hacia la región medial, entonces podemos sospechar que hay una lesión del sexto par. Recordemos que él es el que se encarga de inervar el recto externo. Muy bien, ahora vamos a continuar con la evaluación del tallo cerebral, que lo veníamos haciendo a través de la pupila, y ahora vamos a discutir la función oculomotora. Nuevamente vamos a tratar de escribir cuál es la actividad espontánea, porque podemos encontrar algunos momentos anormales que ahorita vamos a describir, y vamos a evaluar los reflejos oculocefálicos, lo que tradicionalmente conocemos como los ojos de muñeca, y los reflejos oculovestibulares que se relacionan o digamos que están determinados por respuestas a estímulos calóricos, bien puede ser con agua fría o agua caliente. Entonces, inicialmente recordar que para lograr los reflejos oculocefálicos tenemos que haber descartado la presencia de trauma cervical, y vamos entonces a mover la cabeza del paciente y mirar cómo es la respuesta de los oculomotores. Recuerden que el paciente normalmente que no tiene alteración, si giramos la cabeza de la izquierda, los ojos van a ir hacia la derecha,
y viceversa, ¿sí? Si el paciente está en una posición neutra, entonces los ojos también van a estar en una posición media central. Si el paciente tiene alguna de las alteraciones en esta mediana, entonces vamos a pensar que probablemente una lesión de tallo cerebral. Si por alguna lesión cervical, la presencia de traumatismo, no podemos realizar los reflejos oculocefálicos, o si los oculocefálicos están alterados, entonces vamos a evaluar los reflejos oculovestibulares mediante los estímulos calóricos. Generalmente utilizamos agua fría después de haber verificado con el otoscopio que la membrana timpánica esté íntegra. Vamos a colocar generalmente solución salina fría, 0 grados, y lo que vamos a observar es una respuesta tónica lenta hacia donde estamos realizando el estímulo, ¿sí? Generalmente puede haber la respuesta tónica o la desviación de la mirada hacia donde estamos haciendo el estímulo y luego un nistagmus que va a ser al lado contrario donde estamos realizando el estímulo con agua fría. Por eso decimos que el nistagmus le huye al frío. Si encontramos una respuesta asimétrica o una respuesta negativa, entonces vamos a pensar en que va a haber una alteración en el tallo cerebral. Generalmente, los pacientes que tienen, por ejemplo, encefalopatía metabólica, como el tallo cerebral no tiene una afectación tan severa o no tiene afectación o en otro tipo, por ejemplo, de alteraciones, donde el tallo cerebral está íntegro, aunque el paciente tenga alteración del estado de conciencia o esté en coma, vamos a realizar los oculocefálicos y los oculovestibulares y vamos a mirar que la respuesta es normal. En esta diapositiva pueden mirar cómo se comporta este tipo de reflejos ante varias lesiones, por ejemplo, lesiones en la región lateral de la protuberancia que pueden dar parálisis de la mirada o en la lesión del fascículo longitudinal medial que puede dar, por ejemplo, una oftalmoplegia internuclear u otra alteración como por ejemplo la lesión en el mesencéfalo. Como les había mencionado previamente, podemos encontrar alteraciones en la respiración de los pacientes que están en coma. Se hacía antes mucho énfasis en describir el tipo de respiración y su posible origen, pero por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración que alterna con periodos de hiper o hipoventilación, también la podemos encontrar en los pacientes que tienen falla cardíaca, por ejemplo. Vamos a mencionar rápidamente, tenemos la hiperventilación neurológica central que tiene frecuencia respiratoria rápida entre 40 y 70 respiraciones por minuto, que pueden estar relacionadas con condiciones en ambos hemisféricos o en la región superior de la protuberancia, pero a veces también puede ser causadas por intoxicaciones. La respiración apnésica o apneúsica, donde el paciente tiene periodos de respiración que alternan con pausas largas, probablemente esfuerzos respiratorios, puede estar relacionada con lesiones de la protuberancia, el puente en la parte inferior o en la parte media, y la respiración atáxica, que es una respiración totalmente irregular, en la cual no logramos definir un patrón definido, entonces pueden relacionarse con lesiones de bulbo raquídeo en la región medial o dorsal. Y estas dos últimas, o estos últimos tipos de respiración, la apneusia y la atáxica, digamos que se puede tener un poco de valor localizador más importante con respecto a las anteriores. Posteriormente lo que vamos a hacer con el paciente, lo haber evaluado respuesta pupilar, los reflejos oculovestibulares, oculocefálicos que nos daban del tallo cerebral. Vamos a seguir con la función motora. Generalmente la función motora la vamos a evaluar con la actividad espontánea del paciente, pero también con la respuesta a estímulo doloroso, y nos puede dar detalles sobre la localización de la lesión, así como la condición de los reflejos osteotendinos, sobre todo hay hiperreflexia y si es asimétrica o si encontramos acompañados reflejos anormales como el Hoffman, el Trotner o el Babis, como vamos a describir en la conferencia de debilidad en urgencias. Entonces nos habla de una posible lesión de la vía piramidal y por lo tanto una lesión hemisférica. Pero si por ejemplo encontramos estas respuestas en forma bilateral, vamos a pensar que el compromiso puede estar
Entonces, como vemos en la gráfica, generalmente el paciente con lesión hemisférica va a tener alteración contralateral del punto de vista motor o la presencia de reflejos anormales por daño a la vía piramidal, y vamos a encontrar lesiones o signos que nos hablen de lesiones corticales como la afasia o la heminegligencia, la hemianopsia, que nos pueden hablar de un daño hemisférico en particular. Ya cuando el paciente tiene una lesión subcortical o de tallo cerebral, vamos a encontrar posturas anormales en forma bilateral que, dependiendo del lugar de la lesión, nos pueden dar a cierto tipo de posturas como la rigidez en decorticación o en descerebración, que vamos a discutir. Por ejemplo, vemos nuevamente en la gráfica que si el paciente tiene una lesión hemisférica o en el cerebro anterior, por ejemplo un hematoma subdural o un tumor que ha sangrado o un tumor que lentamente va creciendo pero llega al punto en que compromete una función motora o cortical importante, se hace ruidoso y por eso el paciente con las urgencias, vamos a encontrar una habilidad contralateral con afectación de la vía piramidal si logra involucrar estos tractos y alteraciones desde el punto de vista cortical como afasia, como negligencia o hemianopsia, como se le había dicho. Pero si el paciente tiene una lesión en el tallo cerebral, en la unión entre el diencéfalo y el mesencéfalo, o sea, la región más superior del tallo cerebral, vamos a tener la rigidez de decorticación. O si el paciente tiene una lesión en la región superior de la protuberancia o el puente, entonces vamos a tener la rigidez de cerebración o extensora, como podemos ver en la gráfica, ¿cierto? Aquí vamos a verlo con un poco más de detalle. Entonces aquí tenemos en la gráfica el tallo cerebral, tenemos el diencéfalo, tenemos el tallo cerebral con el mesencéfalo y la protuberancia. Hay unas estructuras que se conocen como el núcleo rojo y las fibras o el tracto ruroespinal que tienen que ver con la transmisión de los estímulos motores en el paciente. Entonces, si la lesión ocurre por encima del núcleo rojo, por encima del mesencéfalo, el paciente va a presentar una rigidez de decorticación donde va a tener flexión de las extremidades superiores, flexión de las muñecas, flexión del codo, ¿sí? Y flexión de las extremidades inferiores. Pero si el paciente tiene una lesión más caudal, o sea, más inferior, donde se afecten las fibras del tracto espinal y el núcleo rojo, entonces el paciente va a tener una postura en descerebración, donde hay postura extensora de miembros superiores y flexora de miembros inferiores. De todas formas, algunos pacientes con coma de origen metabólico podrían presentar rigidez en descerebración, o si hay alguna lesión bihemisférica por encima del núcleo rojo, algunos pacientes también podrían presentar este tipo de rigidez. Cuando hay lesiones cerebrales hemisféricas o lesiones en fosa posterior, se pueden presentar lo que conocemos como los síndromes de herniación, y es que las estructuras que se están viendo afectadas pueden comprimir otras y ocasionar unos cuadros clínicos característicos. Entonces, por ejemplo, cuando hay afectación bihemisférica, como vemos en la gráfica, pueden ocurrir fenómenos de herniación central, donde hay compresión de las estructuras hacia inferior o hacia, por ejemplo, la región temporal, y sucede lo que conocemos con la herniación uncal, que enseguida la vamos a definir. O cuando el paciente tiene una lesión hemisférica, por ejemplo, un tumor o hemorragia como el hematoma subdural o epidural, podemos encontrar la herniación subvecina, donde el giro del cíngulo, que está detallado aquí en la flecha, es comprimido contra la hoz del cerebro, y entonces se presenta el fenómeno de la herniación. El paciente puede tener una alteración de su conciencia de forma progresiva, y en él teníamos la clave que había una lesión hemisférica por una hemipesia o una lesión conjugada al lado de la media al lado contralateral de la apresia. En este tipo de herniación, vamos a observar que puede haber compresión de las arterias pericardiosos o callos marginales. En el caso de la herniación central, entonces tenemos que el tálamo o las estructuras del diencéfalo van comprimiendo el tallo cerebral. Por eso podemos encontrar las pupilas en una posición media y fijas, con respuesta a los estímulos, con respuestas motoras variables, pero usualmente con comportamiento con los reflejos de la protuberancia intactos. Aquí vemos, por ejemplo, un hematoma epidural. Recuerden el lente biconvexo en la figura,
que está ocasionando una herniación subfasciana, porque aquí está ya el giro del símbolo comprimido desplazándose hacia la derecha del paciente, pero si esta sigue progresando, va a seguir afectando estructuras hacia el interior, ocasionando, por ejemplo, una hernia, una lesión de músculo sin permiso del tercer palco, cuando va a una pupila fija, dilatada. En la hernia oncal, precisamente que les estaba escribiendo, entonces vamos a encontrar una compresión del mesencéfalo por el lóbulo temporal hacia la parte medial. Y miremos que aquí está el tercer par craneal en la gráfica superior, señalado por la flecha. Vemos que tiene una relación muy estrecha con el lóbulo temporal, el cual lo presiona y nos da una pupila fija, dilatada, sin respuesta al estímulo. Pero si el paciente tiene una lesión que va progresando, esto puede ser mucho mayor y ya nos puede dar finalmente una dilatación pupilar contralateral. Algunos pacientes que tienen, por ejemplo, compromiso de la arteria cerebral posterior, como vemos en el segundo gráfico, en esta neuroimagen, donde vemos que el paciente tenía una lesión frontal derecha, un tumor que tuvo compromiso hemorrágico, sangró, pero que se fue herniando con una herniación uncal, afectando las arterias cerebrales posteriores y presentando una ceguera cortical por infarto occipital bilateral. Otro tipo de herniación es la compresión del tallo cerebral por una lesión infratentorial, como ocurre en los pacientes que tienen masas cerebelosas. En estos pacientes, por ejemplo, puede haber además hidrocefalia obstructiva y desde el punto de vista del examen físico podemos encontrar miosis bilateral y pérdida de reflejos corneales y oculocefálicos. Y finalmente en la herniación de las amígdalas cerebelosas o la herniación tonsilar, como podemos observar aquí, entonces el paciente va a tener alteración del estado de conciencia, va a perder los reflejos que dependen del bulbo raquídeo en el tallo cerebral, por ejemplo el reflejo tusígeno, y por afección de los centros respiratorios el paciente puede tener una falla o un paro respiratorio. Adicionalmente, además de la compresión del bulbo, puede haber una compresión, como vemos aquí en la gráfica C en la resonancia, donde el paciente tiene una lesión, un tumor cerebral, perdón, un tumor cerebeloso que está causando compresión del tallo cerebral, pero adicionalmente está ocasionando desplazamiento hacia cefálico del mesencéfalo por el efecto de masa, que luego, como vemos en la gráfica de tras el tratamiento con esteroides, mejoró con un descenso de la porción del mesencéfalo que se había herniado y con, digamos, una mejor definición de las estructuras del tallo cerebral al compararlo con la estructura o con la resonancia del gráfico C. Estas diapositivas que continúan, entonces, se las titulé como claves en neuroanatomía, que nos sirven para sospechar de acuerdo a lo que es comprometido, si es derecho o izquierdo, cuál puede ser la manifestación. Y asimismo, como ya detallamos estructuras del tallo cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia o puente, la médula oblongada que en realidad corresponde al bulbo raquídeo o el cerebelo, podemos encontrar alteraciones. Y esto nos puede dar cuál es el origen del coma. En las gráficas siguientes van a poder observar ya ustedes con un poco más de detalle cómo pueden ser las reacciones pupilares, los reflejos oculocefálicos y las respuestas motoras en los distintos estadios de acuerdo al tipo de herniación. Tenemos la oncal en estado temprano, en estadio tardío, donde básicamente vemos cómo va evolucionando los reflejos pupilares y luego las respuestas motoras del paciente. La herniación transitorial central, donde lo que ocurre es una alteración por desplazamiento lateral del encéfalo, tiene un estadio temprano y un estadio tardío, y en la herniación transitorial cuando hay afectación de la región superior del mesencéfalo y la protuberancia o puente. Cuando hay compresión de la región dorsal o posterior del mesencéfalo, entonces vamos a encontrar el patrón en el paciente de la alteración de la respuesta pupilar, una respiración que puede ser normal, hay alteración en las respuestas oculocefálicas y ocovestibulares, y generalmente el paciente puede localizar inicialmente el estilo doloroso. Cuando hacemos la prueba encontramos respuestas extensoras anormales, reflejo bilateral y resistencia paratónica ante los estímulos. Con este repaso anatómico entonces vamos a llegar a las claves que nos van a permitir determinar cuál puede ser el
origen del coma en el paciente. Entonces vamos a comenzar generalmente si el paciente tiene daños función hemisférica, como por ejemplo en la presencia de trauma o de isquemia por una encefalopatía hipóxico-isquémica o de infección, intoxicaciones. Entonces generalmente si encontramos signos focales, estos van a ser simétricos como el Babinski, el Tromner, el Hoffman. Podemos tener presencia de mioclonías, generalmente como el compromiso hemisférico, entonces vamos a tener que el tallo cerebral y sus reflejos están preservados y que tampoco va a haber alteración de las pupilas. Si encontramos un paciente que tiene antecedente o no de epilepsia, pero sobre todo tiene antecedente de epilepsia, que está con unas mioclonías rítmicas sutiles, con presencia de nistagmo, hay que considerar la presencia de un estado epiléptico con convulsión. Es una clave. A algunos pacientes les había contado que pueden tener algunos movimientos oculares espontáneos, que ustedes van a decir, pero ¿qué le sucede a este paciente? ¿Por qué tiene este tipo de movimientos oculares? Podemos encontrar, por ejemplo, el ROM, que son movimientos erráticos de los ojos hacia todas las direcciones, los cuales no se imitan fácilmente. Podemos encontrar los movimientos oculares en ping-pong, los cuales son movimientos laterales rítmicos con pausas de 2 a 3 segundos, que nos pueden hablar de una lesión hemisférica, pero también se puede encontrar en hemorragias del vértice cerebeloso, o el dipping, que es un desplazamiento lento de la mirada hacia abajo con retorno rápido hacia la posición media. Y como habíamos visto en la diapositiva anterior, podemos encontrar una respuesta motora variable con signos o no vocales, y algunas veces podemos encontrar, por ejemplo, crisis focales de tipo motor o fenómenos como la asterixis. Si tenemos un paciente con compresión de tallo cerebral por una lesión hemisférica que tiene efecto de masa, como hemos revisado anteriormente, entonces vamos a encontrar generalmente una parálisis ipsilateral del tercer par por una herniación uncal y una hemiparesia contralateral. Aquí en la diapositiva vemos un paciente que tiene un infarto de la arteria cerebral media izquierda, un infarto maligno, donde vamos viendo la progresión del infarto. Ustedes estarán en el servicio de hospitalización, recibieron el paciente, eh, están en la unidad de cuidado especial o en la unidad de cuidado intensivo. Luego de la trombolisis, el paciente empieza a deteriorarse. En el momento ustedes observan que tiene, además del estado de conciencia, una parálisis del tercer pal contralateral a la pared. El paciente tiene midriasis no reactiva, entonces lo que está sucediendo es un fenómeno de herniación, la cual si sigue progresando, entonces ya puede comprimir no solo el unco, sino el tallo cerebral, como observamos en la gráfica, donde vemos que el lóbulo temporal está comprimiendo el tallo cerebral. Estos pacientes, si no son sometidos a una craneotomía descompresiva generalmente y otro tipo de medidas contra la hipertensión craneal, pues van a tener un desenlace catastrófico. Recordemos entonces que cuando tenemos lesión del tallo cerebral va a haber afectación de los motores, podemos tener respuestas motoras asimétricas dependiendo del nivel de la lesión, y además podemos encontrar cuadriparesia, flasia o rigidez de segregación si está afectado el núcleo rojo o las fibras del fascículo uroespinal. Este, por ejemplo, es un paciente que tuvo una ACV isquémico, como se ve en la gráfica, con compromiso posterior del tallo cerebral. Asimismo, también podemos encontrar fenómenos como el nistagmo y la lesión en la protuberancia. Entonces, podemos observar unas pupilas pónticas o pupilas pequeñas, fijas, no reactivas. Y recordemos que los reflejos corneales y las pupilares pueden estar ausentes en el sitio de la lesión, pero generalmente va a haber ausencia de reflejos oculoculares y oclusifacos. Y si hay, por ejemplo, daño en la región protuberancial, puede haber respiración ataxia. Si hay una lesión infractorial, es decir, por ejemplo, el cerebelo,
también puede haber compresión de tallo. Y en este caso vemos, por ejemplo, en las tomografía, en la resonancia, un paciente que tiene una hemorragia cerebelosa bien hipertensiva, y el otro un paciente que tiene un tumor con sangrado, el cual tiene compresión del tallo cerebral. Aquí nuevamente vamos a observar la presencia de nistagmos, de fenómenos como el bovino ocular, la alteración de los reflejos corneales, pero en este caso los pupilas se presionan porque la lesión es más inferior, puede haber parálisis del quinto del sexto par, y lo que conocemos como la desviación SQ, que también hace parte de la batería HINS para evaluar el ACV fosa posterior, que es la pérdida de la lesión ocular en el plano vertical. En algunos pacientes por lesión del fascículo longitudinal medial para oftalmoplegia internuclear. Esta es la forma más frecuente del coma, la etiología tóxico-metabólica, en la cual vamos a observar pacientes que tienen respuesta pupilar normal, generalmente unas pupilas de impresión primaria de tamaño medio, que están ligeramente reactivas, pero con reflejos preservados, y algunas veces, si la etiología o el coma se puede encontrar un compromiso mucho mayor con la pérdida de los reflejos oculocefálicos y opovestibulares y con rigidez de deterioración de corticación o ya un coma flácido, ¿cierto? Y en algunos casos, por ejemplo, los pacientes que tienen encefalopatía hipóxica isquémica, podemos encontrar mioclonías multifocales. En esta neuroimagen les muestro un paciente que tiene secuelas de una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, vemos ya que hay una pérdida de la diferenciación córtico-cortical, una edema cerebral marcada, y vemos hipodensidad de los núcleos de la base, en especial de lenticular. Entonces, en estos pacientes, en quien aparentemente vemos una tomografía al inicio normal, luego hacemos un control y ya estas alteraciones, entonces vamos a pensar que la alteración de la conciencia depende de la alteración bilateral de la función esférica. Muy bien, ahora de haber hecho este repaso clínico anatómico, entonces vamos a proceder a la parte final de la conferencia. Vamos a hablar entonces de las claves diagnósticas que podemos tener para la evaluación del paciente con alteración de estado de conciencia. Probablemente son cosas que ya hemos repetido, pero en repetir y en volver a nombrar y aclarar, probablemente al éxito de que cada día la introyectemos y que sea más fácil usar en la evaluación de los pacientes. Entonces, recuerden cuando tenemos pacientes alterando el estado de conciencia o coma, sin signos de focalización neurológica o meningismo, sobre todo en escenarios en que no tengamos alta afluencia de pacientes con trauma o enfermedades cerebrovasculares, quizá el escenario más común, y este se va a relacionar con etiologías como la hipoxia, la anoxia, las infecciones, las intoxicaciones o efectos secundarios de fármacos, también con alteraciones metabólicas. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, condiciones neurológicas específicas como el estatus epiléptico no convulsivo o la erosión de la arteria basilar. Cuando tenemos un paciente con una alteración de estado de conciencia, sin signos focales, con presencia de signos meningios, entonces tenemos la hemorragia aracnoidea, la meningitis o la meningocefalitis como etiología probable del cuadro. Y cuando tenemos un paciente con coma con signos de focalización neurológica, generalmente la etiología va a ser traumática o vascular por hemorragia o infarto cerebral, pero no olvidemos tampoco enfermedades como las neoplasias cerebrales, que generalmente son más de origen metastásico que primario, o los abscesos cerebrales en pacientes que la mayoría de las ocasiones tienen antecedentes de inmunosupresión. Y no olvidar pacientes que tienen enfermedades previas, que por ejemplo tienen una descompensación de origen metabólico o infeccioso, pero que tenían por ejemplo antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Entonces encontramos una respuesta plantar extensora u otro signo de focalización, una paresia, que nos despista, pero que realmente era o hacía parte del antecedente del paciente. Y en algunos casos, en causas metabólicas, se describen focalización, sobre todo en casos de hipohiperglucemia, en especial hiperglucemia con movimientos anormales como mioclonías, como temblor. En la experiencia personal les puedo contar, por ejemplo, de un paciente con una diabetes descompensada con hiperglucemia que tenía mioclonías solamente en mi cuerpo, que pensamos que tenía una enfermedad cerebrovascular, pero finalmente luego del estudio descartamos que tuviera una alteración estructural de base mediante una resonancia cerebral, y que al resolver la hiperglicemia mejoraron los movimientos anormales, curiosamente que afectaban solo en mi cuerpo, como si tuviera una lesión estructural de base.
Entonces, este sería como el escenario para el coma con signos de focalización. Y en algunos casos donde hay alteración estructural multifocal, como por ejemplo en la hemorragia subdural bilateral en pacientes ancianos con traumas a repetición, o en pacientes que tienen infecciones, o en pacientes que tienen vasculitis, o por ejemplo trombosis de senos venosos, podemos encontrar también comas sin signos focales o signos meningios. Vamos a ver, por ejemplo, este caso de una paciente que a veces sucede con frecuencia. Paciente con un cuadro de inicio súbito, alteración de la conciencia, precedido por vértigo, por disarte, pero rápidamente con evolución hacia el coma. Y vamos, hacemos el examen físico y no encontramos, además de la alteración del estado de conciencia, una clara alteración adicional que nos permita como orientar el diagnóstico. Seguimos pensando que es vascular por el inicio súbito, más porque era una paciente mayor con factores de riesgo como diabetes y hipertensión. Hacemos una tomografía y no encontramos mayor alteración, excepto esta hipertensión en la región de la basilar. Entonces decimos que hay una obstrucción a este nivel, se lleva al paciente arteriografía y vimos que efectivamente lo que tenía el paciente era una oclusión del tope de la basilar que puede cursar con estos síntomas, como la basilar irriga, la protuberancia del puente. Recordemos que puede tener múltiples manifestaciones, además de la alteración del estado de conciencia, puede manifestarse con paresia, con alteración sensitiva, puede dar síndrome de Horner, puede dar alteración cognitiva con desorientación, confusión, por alteración talámica. Entonces, digamos que no hay que olvidar la oclusión de la arteria basilar como una de las causas de coma sin signos de focalización. Este otro paciente también es un ejemplo que podemos encontrar con cierta frecuencia. Es el paciente con infarto talámico bilateral que tiene alteración del estado de conciencia, que le hacemos la tomografía inicial, no encontramos alteraciones en el primer estudio, pero luego al hacer el control vemos ya la hipodensidad característica en la región talámica bilateral. Este paciente en particular tiene una variante anatómica que se llama la arteria de Percheron, que proviene del tercer oral posterior y que da la irrigación para ambos tálamos, y que entonces al ocluirse da este infarto talámico bilateral. Otro ejemplo, como les había mencionado, es el paciente que tiene el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que puede ocurrir en ciertas condiciones como la neoplasia o el tratamiento con quimioterapia en estos mismos pacientes. También lo podemos encontrar asociado a la eclampsia, o pacientes que reciben tratamiento con un superioso que tiene antecedente más reumatológico, y puede dotar con cefalea, alteración de la conciencia, que puede ser confusión, desorientación, hasta el coma, convulsiones u otros síntomas focales. Y como vemos en los estudios de neuroimagen, hay una afectación primordialmente de la región parieto occipital y temporal. También este es un paciente que tiene alteración de estado de conciencia y no encontramos signos focales. No olvidar las infecciones, recordar siempre la meningitis, la meningoencefalitis. A veces hay pacientes en que no tienen tan claro el pródromo viral, por ejemplo, la fiebre, la alteración del estado de conciencia, en algunos casos, como el de la imagen, que es una encefalitis herpética con una marcada afectación del lóbulo temporal. Esta es una catástrofe neurológica si no se trata a tiempo, y algunas veces, como el paciente viene solo a urgencias o hay un acompañante que no estuvo con él días previos y que no nos puede dar como cuenta de su estado antes digamos, el colapso de la alteración neurológica marcante, entonces no es tan fácil. Usualmente, por ejemplo, en las infecciones por el virus del tipo 1 no encontramos básicamente las lesiones, eso es cuando hay encefalitis. Entonces, paciente con fiebre, alteración del estado de conciencia, sospechemos siempre la meningitis. Pensar todo paciente agitado o psicótico es un paciente que tiene una patología psiquiátrica como su causa etiológica del cuadro. Y cuando vemos el cubrimiento, si estamos pensando en meningitis, meningoencefalitis, cubrir el paciente con ciclovir, si estamos sospechando que tiene comisión por el virus del herpes simple, y si es un grupo o hace parte del grupo de riesgo para pacientes con infección posterior, cubrirlo con ampicilina. Este es otro ejemplo de un paciente que tuvo cefalea y colapsó. Generalmente por antecedente de la cefalea uno piensa en la hemorragia subaracnoidea, pero el paciente de la izquierda tuvo cefalea, el de la derecha no, simplemente colapsó, llegó al servicio de urgencias
no se encontraron alteraciones al examen neurológico, excepto que tenía Glasgow por debajo de 8. El paciente fue intubado, se llevó a tomografía y encontramos una hemorragia cerebroidea por aneurisma de la comunicante anterior. Y este otro paciente, digamos el de la izquierda, es un paciente que es un escenario relativamente frecuente en urgencias, pacientes ancianos, frágiles, que viven solos o que tienen poco soporte psicosocial, que tienen traumas a repetición y que finalmente colapsan y llegan al servicio de urgencias. Entonces este paciente de la izquierda llevaba varios meses con desorientación, con confusión preocasional, los familiares creían que era algo más por la edad, se empezó a quejar de cefalea y como vemos en la imagen tiene múltiples alteraciones hemorrágicas, vemos sangrado en varios estadios, un subdural crónico derecho con resangrado y unos hematomas subdurales y quizá uno epidural en la región izquierda que finalmente colapsaron al paciente. O en el caso de la derecha es una viejita, una paciente mayor que sufrió una caída por las escalas, llegó en coma al servicio de urgencias, tenía estigmas de trauma, la encontraron sus vecinos, no saben qué le ha pasado, pero como tenía estigmas de trauma fue a tomografía, en ella al examen físico no había claros signos de focalización, a pesar de que miren que tenía una lesión frontal derecha, una contusión hemorrágica grandísima, pero también tenía afectación por contragolpe en la región occipital y como podemos ver en la autopsia, una hemorragia a este nivel. Por ejemplo, en los pacientes que tienen alteraciones, eh, digamos, cuestiones de origen cortical, hemianopsias, afasia, alteraciones del tipo vista neuropsiquiátrico, pueden darnos una pista, pero hay otros que simplemente tienen coma o que tienen signos focales, que tienen enfermedades de base como el linfoma, en el ejemplo superior, donde vemos que hay alteración compromiso meningeo y la resonancia vemos alteración cortical. Y en esta otra paciente, que una paciente joven del área rural del departamento de Antioquia, que no tenía como antecedentes de importancia y tuvo un absceso por listeria en la región de la protuberancia, en el puente. La paciente debutó con taxia, con una paresia facial inferior izquierda y con alteración de la deglución. Se llevó a resonancia y encontró este absceso. No le marcó cuenta, pero podría suceder. Asimismo, los pacientes con meningitis bacteriana aguda, además de la alteración del estado de conciencia, algunos pacientes, sobre todo en extremos de la vida, pueden tener ausencia de signos meningeos y a pesar de que desde el punto de vista de la neuroimagen vemos un compromiso muy marcado al examen físico, además de la alteración del estado de conciencia, la fiebre, la cefalea, no veíamos otro tipo como hallazgo que pudiera orientar o reforzar, digamos, mejor la sospecha etiológica, porque ya con la fiebre cefalea estamos pensando hacia meningitis. Pero miren, por ejemplo, el paciente de la derecha, que es un paciente que tiene una encefalitis herpética con afectación del lóbulo temporal derecho muy marcada, pero que era un paciente que además tenía de base un carcinoma de células no pequeñas de pulmón, estaba en quimioterapia y tenía una metástasis occipital izquierda, como vemos en la imagen. Entonces son pacientes que pueden tener este tipo de alteración. Para finalizar, entonces, recordemos que el paciente con alteración del estado de conciencia de urgencias requiere una evaluación que inicialmente descarte condiciones que pongan en peligro la vida, realizamos la evaluación según el ABCDE, intubamos o otras medidas de emergencia, o si estamos sospechando y confirmamos una enfermedad cerebrovascular, llevar al paciente a terapia de reperfusión dependiendo del tiempo de evolución y de las condiciones. Si ya hicimos esta evaluación inicial y evaluamos al paciente y lo estabilizamos, entonces pensamos si el paciente tiene o no un origen traumático estructural del cuerpo. Si es así, entonces lo damos a neuroimagen y generalmente vamos a tener la tomografía como primera herramienta diagnóstica, pero si no encontramos la causa, si creemos que hace falta un estudio mucho más profundo, lo vamos a llevar a resonancia magnética cerebral, o si tiene, por ejemplo, compromiso de fosa posterior que creamos que vamos a evaluar adecuadamente con la tomografía, va a ser el paso a seguir. Y en la izquierda tenemos entonces el paciente que estamos sospechando una causa no estructural o no traumática de la alteración de estado de conciencia, infecciones,
compromiso metabólico, intoxicaciones, vamos a actuar en consecuencia. Si no vemos mejoría, los llevamos a tomografía, dependiendo de los hallazgos, vamos a mirar si necesita tratamiento para alguna de estas condiciones con intoxicaciones. Y tenemos que hacer, por ejemplo, otras intervenciones como la punción lumbar o como una electroencefalografía, un electroencefalograma para descartar condiciones como el estatus epiléptico no convulsivo. Y finalmente tendremos este grupo de pacientes más escasos que tendrán alteraciones metabólicas, endocrinas o incluso reumatológicas, por ejemplo, los pacientes con encefalitis autoinmune que pueden debutar con alteración de estado de conciencia, son otros signos, pero que son de origen, por ejemplo, inflamatorio reumatológico. Entonces, damos por terminada esta charla. Si tienen alguna duda, recuerden anotar en la parte inferior y vamos a estar atentos a responderla con prontitud.